Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Continuamos entonces el segundo capítulo de la obra de Garrigou Lagrange, la providencia de Dios y la confianza en Dios. En el primer capítulo vimos un resumen, un compendio, una iniciación a la filosofía de la naturaleza, a la filosofía del movimiento, del acto, de la potencia. Y ahora nos vamos ya a la metafísica, a lo que está más allá de la física, a lo que está más allá de la filosofía natural, para llegar a la existencia de un primer motor, un motor supremo. Para comprender bien este video es necesario haber visto el previo. Sin embargo, aunque el previo no se ha visto, será de provecho para el oyente el presente video. Todo movimiento exige un motor supremo, entonces arrancamos la lectura con un comentario. Todavía un paso más. Si todo movimiento corporal o espiritual exige un motor, ¿existirá por necesidad un motor supremo? Muchos filósofos han afirmado con Aristóteles la posibilidad de una serie infinita de motores accidentalmente subordinados en lo pasado. Muy importante esta terminología. Una serie infinita de motores, motor que antecede a otro motor, que es antecedido por otro y por otro ad infinitum, ¿sí? Accidentalmente subordinados. Esta terminología, accidentalmente subordinados, es muy importante, y también esto, en lo pasado. Ya veremos por qué. ¿Cuál es un ejemplo de esto que parece difícil de comprender a simple vista? Un ejemplo es que no haya tenido principio la serie de generaciones animales, que no haya existido una primera gallina ni un primer huevo. Antes bien, sin comienzo alguno, de siempre haya habido gallinas ponederas. Que el movimiento circular del Sol no haya tenido comienzo ni haya de tener fin. Nos centramos en un solo ejemplo, que es este: que no haya tenido principio la serie de generaciones animales. Que siempre haya un animal previo, ¿no? Que genera un nuevo animal y que genera un nuevo animal, ¿no? Es una serie infinita de motores accidentalmente subordinados en lo pasado. Imaginémonos el ciclo de fenómenos meteorológicos constituido por la evaporación del agua de los ríos y del mar, y por la lluvia, en serie indefinida, sin una primera lluvia que inicie la serie de ciclos. Nosotros, los cristianos, sabemos por la revelación que el mundo ha comenzado, que ha sido creado, no ab eterno, no desde la, no desde la eternidad, no, digamos, sí desde la eternidad, en tanto lo creó Dios, en tanto que Dios es eterno, pero no ab eterno en el sentido de que el mundo no duró desde siempre, sino que el mundo ha comenzado en el tiempo, ¿no? El mundo ha salido de la nada, ¿no? Ex nihilo. Es artículo de fe definido en los concilios, ¿no? Es algo que hay que creer con fe divina. Y precisamente por ser artículo de fe y no solo preámbulo de ella, un preámbulo de la fe, aclaro, es una doctrina revelada a la cual a su vez se puede llegar, además de la vía de la revelación, o sea, además de por la vía de la fe, se puede llegar a ella por la vía de la mera razón natural, ¿sí? Por ejemplo, la inmortalidad del alma o la existencia de Dios, ¿no? Estamos viendo precisamente un preámbulo de la fe ahora, que es la existencia de Dios. Precisamente por ser artículo de fe, el hecho de que el mundo ha sido creado de la nada, sostiene Santo Tomás que no se puede demostrar con la sola luz de la razón que el mundo haya comenzado. Esto no quiere decir que no se puede demostrar, hay que hacer una distinción, no quiere decir que no se puede demostrar que el mundo haya sido creado, es decir, no quiere decir que no se pueda demostrar filosóficamente con la sola luz de la razón que el mundo tenga un creador, sino que lo que no se puede demostrar filosóficamente es que el mundo haya comenzado en el tiempo. Porque dice Santo Tomás, podría existir un mundo creado, pero desde la eternidad, o sea, con duración eterna, que Dios lo crea
eternamente, con una duración eterna, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, remite aquí donde Santo Tomás afirma esto, sería la primera parte de la Suma de Teología, cuestión 46, artículo 2. Hay otro tratado de Santo Tomás que se llama De Eternitate Mundi, donde entiendo, yo no lo leí, pero entiendo que también explica esta doctrina. ¿Por qué sobrepuja esta verdad las fuerzas de nuestra inteligencia? Porque ese comenzar del mundo depende de la libre voluntad de Dios. De haberlo querido, habría Dios creado el mundo miles y millones de años antes, y todavía con mucha mayor anterioridad, sin que hubiera un primer día del mundo, sino solo una dependencia del mundo respecto del Creador. Esto es lo que dice, ¿no? Podría existir un mundo sin un primer día, sino solo con una dependencia respecto del Creador. O sea, Dios lo podría haber sostenido desde siempre, ¿no? Pero Dios eligió por libre voluntad que comenzara a existir en un determinado momento, ¿no? Ese comenzar del mundo depende de la libre voluntad de Dios. Una dependencia del mundo respecto del Creador. Como la huella del pie en la arena depende del pie y no habría comenzado de haber el pie siempre permanecido fijo. No parece pues imposible, dice Santo Tomás, que el mundo haya existido siempre dentro de la dependencia del Creador, es lo que estamos diciendo. Si bien la revelación nos enseña que de hecho el mundo ha tenido principio, ¿no? El Génesis, ¿no? Pero si la serie de motores accidentalmente subordinados en lo pasado puede ser infinita y no exige, por necesidad, un primero en el tiempo, no acontece lo mismo con las series de motores necesaria y actualmente subordinados en el momento presente. En este caso es imprescindible llegar a un motor supremo actualmente existente, el cual no solo haya dado el impulso inicial del mundo, mas también mueva ahora todas las cosas. Ahí está la diferencia. Lo que hay que distinguir aquí es la cadena de motores accidentalmente subordinados en lo pasado, o sea, accidentalmente y en lo pasado, y la cadena de motores necesariamente subordinados y en el presente. Vamos a ver qué ejemplo de motores necesaria y actualmente subordinados pone Santo Tomás. Un ejemplo, la barca conduce al pescador. Es decir, el pescador va encima de la barca. Las olas arrastran la barca. La tierra lleva consigo las olas del mar. El sol atrae la tierra. Un centro desconocido atrae el sol, ¿no? Todos estos motores que se mueven los unos a los otros se mueven en el instante presente, ¿no? ¿Sí? Es un movimiento necesario, es un movimiento per se. Es una causalidad per se, dice Santo Tomás. En cambio, la otra causalidad, y en esta causalidad, dice Santo Tomás, no se puede ir hacia el infinito. No se puede ir hacia el infinito. Tiene que haber un primer motor en el momento presente, motor supremo, que sea la causa de todos los motores intermedios. En cambio, en la cadena de motores accidentalmente subordinados, en el pasado, se puede ir ad infinitum, al infinito. Es decir, pongo un ejemplo. Un padre que engendra un hijo. Ese hijo engendrado por el padre deja de depender en el ser del padre, porque ya existe por sí mismo, sostenido por Dios, en el ser, por supuesto, pero no depende del padre para existir. En cambio, el pescador que va encima de la barca, sí depende de la barca, porque sin la barca no se sostiene el pescador. Y la barca sin las olas, nada, nada, no se conduce sobre el agua. Y las olas sin la tierra no están contenidas. Y la tierra sin el sol no puede existir. Esos son motores subordinados en el instante presente. En cambio, los motores accidentalmente subordinados en el pasado, por ejemplo, un padre que causa a un hijo, es una causa per accidens, dice Santo Tomás. No es una causa per se. Perdón, me confundí, perdón. No es una causa per accidens, no es una causa essendi, no es una causa del ser. No es una causa del ser. ¿Sí? Esa es la terminología. No es una causa del ser, porque el ser del hijo no depende del ser del padre.
el hijo puede seguir existiendo aunque el padre haya muerto. ¿Sí? Discúlpenme el error. Entonces, esa es la diferencia entre la causalidad accidental en el pasado y la causalidad necesaria en el presente. Entonces, volvemos al ejemplo de la barca. La barca conduce al pescador, las olas arrastran la barca, la tierra lleva consigo las olas del mar, el sol atrae la tierra, un centro desconocido atrae el sol. Y después no se puede proceder en infinito en la serie de causas actualmente subordinadas. Se requiere una causa suficiente primera y suprema, no solo en lo pasado, mas también en lo presente. Y es necesario que dicha causa suprema obre, influya actualmente, sin lo cual no obrarían las causas subordinadas, que lo hacen solo movidas por otra. Querer prescindir del origen es sustituir el resorte del reloj por un juego de ruedas en número infinito. Para que ande un reloj, poco importa que miles y millones de veces en lo pasado y aún siempre se le haya dado cuerda. Lo que importa es que el reloj tenga resorte. De igual modo, poco importa que la Tierra haya comenzado a girar en torno del Sol. Lo importante es que actualmente el Sol la atraiga y que sea a su vez atraído por otro centro superior actualmente existente. Es necesario en último término llegar a un primer motor que obre por sí mismo y no por otro más elevado. Es necesario llegar a un primer motor que pueda plenamente responder del ser mismo o de la realidad de su acción. Empero, responder del ser de su acción solo podrá quien de suyo la posea, no solo en potencia, mas también en acto. Quien sea su acción misma, su actividad misma, quien sea la vida misma, sin haberla recibido de otro. Un motor de esta naturaleza ha de ser en absoluto inmóvil, es decir, ha de tener de suyo lo que los demás adquieren por el movimiento. Ha de ser por consiguiente esencialmente distinto de todos los seres móviles, sean cuerpos o espíritus. Con esto cae por tierra el sistema panteísta. Dios es esencialmente distinto, el primer motor es esencialmente distinto a la creación. No puede Dios confundirse con el mundo, siendo Él inmutable y el mundo sujeto a mudanza. ¿Sí? Dios es inmutable, Dios no cambia porque es acto puro, entendiendo el movimiento de paso como paso de la potencia al acto, como ocurre en la creación, en las criaturas. Dios no pasa de la potencia al acto porque es acto puro, es acto infinito. No tiene necesidad de pasar de la potencia al acto. En Él no hay potencia o la potencia es imperfección y Él es perfecto. Esto se relaciona muy bien con lo que estamos viendo en la otra serie del padre Garrigou-Lagrange, que es sobre el sentido común y las fórmulas dogmáticas, ¿no? El tema del panteísmo. También tratado en el tema de las 24 tesis tomistas, es la otra serie que estamos haciendo sobre tomismo, ¿no? El cambio, la mudanza, exige un primer motor inmóvil o inmutable. Inmutable es una negación de mutable, o sea, que no se mueva, el cual sea su propia acción ab eterno. Dios es su propia acción eternamente. Dios es su misma eternidad, dice Santo Tomás. Y no pasa de la potencia al acto. Un primer motor que sea el ser mismo, el mismo ser subsistente, el ipsum esse subsistens, pues el obrar presupone el ser. ¿Sí? El obrar presupone el ser, un principio metafísico. Y el modo de obrar es consecuencia del modo de ser. Aquí lo justifica esto con una cita de autoridad de la escritura, ¿no? para dar cuenta de cómo la filosofía natural, el mero uso de la razón natural está de acuerdo con la doctrina de la Sagrada Escritura. No puede contradecir la verdad revelada porque las dos fuentes de la verdad natural y de la verdad revelada son la verdad eterna, que no se puede contradecir porque es la verdad. Ego sum dominus, yo soy el Señor, et non mutor, y no me mudo, no cambio. Malaquías 3:6. No es verdad que todo pase y nada permanezca, que todo sea inconsistente y ninguna cosa estable. Existe de necesidad un primer motor absolutamente inmóvil. Es necesario. Si no, esta es la consecuencia. Si no existe un motor inmóvil, no hay movimiento. Por eso, si hay movimiento, si vemos movimiento en el aquí y ahora,
como se puso de manifiesto en el primer video de esta serie, que arrancamos por lo que captan los sentidos, si vemos movimiento aquí ahora, significa que hay un motor inmóvil. Por eso las pruebas, las vías de Santo Tomás demuestran necesariamente, son científicas, son apodícticas, ¿sí? Son necesarias. Y parten de la realidad concreta. Parten de la realidad concreta. Son pruebas a posteriori, parten de la realidad creada. A partir de la creación nos elevamos al creador. A partir de las cosas visibles nos elevamos a lo invisible. Y si negamos el primer motor, si negamos a Dios, entonces tenemos que negar la realidad. Eso es lo que se concluye a partir de estas vías de Santo Tomás de Aquino. Negar la necesidad de una causa suprema sería admitir que el movimiento se explica por sí mismo, que un móvil por sí mismo y sin motor puede pasar de la potencia al acto y darse a sí mismo el acto, la perfección que no poseía. Es decir que los motores son Dios. Es divinizar a la criatura. Y es caer en un panteísmo. Prescindir de una causa suprema es, como se ha dicho, pretender que un pincel pinte solo a fuerza de mango largo. Es sostener que el más sale del menos. ¿Sí? De nuevo, vuelvo a insistir en que esta serie se entiende siempre a la luz del capítulo anterior, ¿no? No digo que no se pueda entender sin ver el capítulo anterior, pero se entiende mucho mejor. Puede aducirse otro ejemplo, sacado del orden del movimiento espiritual. Se refiere al movimiento de la voluntad, que tiende hacia el bien, al movimiento del intelecto, de la inteligencia, que tiende hacia la verdad, para demostrar la necesidad de un motor supremo. O sea, pone otro ejemplo sacado del orden del movimiento espiritual para demostrar la necesidad de un motor supremo. No solo en lo pasado, mas también en lo presente. ¿Sí? Las pruebas de Santo Tomás hablan del instante presente. Parece poético esto porque toda esta demostración, a partir del instante presente, ¿sí? De los motores subordinados esencialmente en el presente, nos llevarán a la meditación espiritual, en última instancia, del abandono de la divina providencia en el instante presente. Es el único que existe, sostenido por Dios desde toda la eternidad y gobernado por Dios, ¿no? En eso se fundamenta el santo abandono. Recordemos, ¿no?, que esta serie, esta obra de Garrigulana es una obra filosófica, teológica y espiritual, mística. Nuestra voluntad comienza a apetecer cierta cosa, este es el ejemplo. Un enfermo, pongo por caso, desea llamar al médico. ¿Por qué? Porque quiere curarse y porque la curación es un bien. Ha comenzado por querer este bien y tal querer es un acto distinto de su facultad volitiva. La voluntad no es su mismo querer, la voluntad es una potencia espiritual y el querer es un acto. Nuestra voluntad no es de suyo un acto eterno de amor del bien. No contiene su primer acto, sino en potencia. La voluntad está en potencia de pasar al acto de querer. No quiere siempre. Y cuando el acto se manifiesta, ha nacido en ella algo nuevo, una nueva perfección. Esto lo comprobamos todo el tiempo, porque no estamos queriendo todas las cosas en todo momento. Queremos algo, después queremos otra cosa, ¿no? Hay un paso de la potencia al acto. Para hallar la última razón de ser del cambio, de la realidad misma de este primer acto volitivo, es preciso ascender a un primer motor de los espíritus y de las voluntades, a un primer motor que no haya recibido influjo para obrar, sino que obre sin habérselo dado el obrar, a un primer motor a quien no se pueda decir ¿qué cosa tienes que no la hayas recibido? Este principio de la escritura de San Pablo se le puede aplicar a toda criatura y ninguna criatura puede escapar de él. ¿Qué cosa tienes que no la hayas recibido? Se le puede preguntar a cualquier criatura. Nada tienen las criaturas que no hayan recibido. En cambio a Dios no se le puede aplicar, porque Dios tiene todo como suyo propio. Es preciso llegar a un primer motor que sea su propia actividad, que obre y exista por sí mismo, porque el obrar presupone el ser. Si Dios es por sí mismo, luego obrará por sí mismo. El obrar presupone el ser. Según el modo de ser, se seguirá el modo de obrar. Y el modo de obrar es consecuencia del modo de ser. ¿Sí? Solo el ser por esencia, el que es por sí mismo, aquel cuya naturaleza, cuya esencia es ser, puede en último análisis responder del cero de la realidad del devenir, que no es por sí mismo. El devenir es imperfecto y depende de lo perfecto. Lo menos viene de lo más, no lo más de lo menos. ¿No se hace patente a nosotros la existencia de un primer motor cuando hallándonos frente a un deber urgente o indeclinable, por ejemplo, la familia o la patria que salvar,
¿Sentimos profundamente nuestra debilidad e impotencia para pasar al acto? Lo que importa entonces son las obras, no las palabras. ¿Y qué nos hará pasar de la potencia al acto sino aquel que nos ha dado la voluntad y puede moverla porque es más íntimo a ella que ella misma? La fórmula agustiniana. Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo. De la misma suerte, el primer acto de nuestra inteligencia, sea al alborear la vida intelectual, sea por la mañana al despertarnos, supone un primer impulso de la inteligencia suprema, sin cuyo concurso nada podríamos pensar. Esto llevado a la vida espiritual significa que hay que dar gracias en todo momento, ¿no? Si estamos vivos, respiramos, si pensamos, todo es movido por Dios, primer motor. Ese impulso que para muchos pasa inadvertido se manifiesta a veces de una manera palpable en los destellos del genio, pero aún los mismos genios son solo partícipes de la vida intelectual. No son la plenitud de la vida intelectual, los grandes genios de la humanidad. No son perfectamente intelectuales, participan de la perfecta intelectualidad y espiritualidad de la inteligencia divina. Y todo lo que es por participación depende de aquello que es por sí mismo y no por otro. Esto nos lleva a pensar en la cuarta vía, ¿no? Si hay grados de ser en las cosas, hay cosas que son más, hay cosas que son menos, hay personas más inteligentes, menos inteligentes, bueno, tiene que haber uno que sea el máximamente inteligente, que sea la fuente de toda inteligencia, ¿no? Esa es la cuarta vía, la hermosa vía. ¿No se manifiesta a las claras la existencia del primer motor de las inteligencias, cuando en una grave situación, donde no se ve cuál sea nuestro deber, nos recogemos en lo más íntimo de nosotros mismos hasta descubrir la luz que nos faltaba? ¿Cómo pasar de la potencia al acto sin el concurso de aquel que nos ha dado la inteligencia y es el único que puede enriquecerla con nuevas luces? El primer motor no está, pues, en potencia para ninguna nueva perfección. Es acto puro, sin mezcla de imperfección, por donde se distingue real y esencialmente de todo espíritu limitado. ¿Qué pasa de la potencia al acto, de la ignorancia al conocimiento, de todo espíritu angélico o humano? He aquí una nueva refutación del sistema panteísta. Magistral, entonces, la exposición de Garrigou-Lagrange, que no es otra cosa sino el argumento aristotélico y el argumento de Santo Tomás, explicado de modo didáctico. Así que bueno, este video puede servir para convencer a algún ateo, alumno que no esté convencido, algún agnóstico, pueden reenviárselo, difundirlo. Y también qué importante, ¿no? Como meditación respecto a la vida espiritual, qué importante es meditar sobre el acto puro, sobre el infinito ser de Dios, ¿no? Yo le pedí a Jesús, a Santa Faustina Kowalska, en sus apariciones, a principios del siglo XX, le decía, medita sobre mis perfecciones, sobre mis atributos. Meditar sobre que Dios es el mismo ser subsistente, la perfección infinita. A continuación, el padre Garrigou-Lagrange se pregunta si tiene que ser necesariamente espiritual el primer motor de los espíritus y de los cuerpos. Es decir, si este primer motor inmóvil, inmutable, acto puro, que no pasa de la potencia del acto, tiene que ser necesariamente espiritual o puede ser corporal. Bueno, esto lo dejamos para el próximo capítulo. Que viva Cristo Rey, que viva Dios Todopoderoso y Eterno, motor inmóvil que nos mueve y nos sostiene para que hagamos este video, para su gloria y para la salvación de las almas. Viva Cristo Rey. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,